La primera señal llegó un martes. La doctora Sarah Chen estaba bebiendo su tercera taza de café cuando la red de comunicación cuántica en la Estación de Investigación del Espacio Profundo captó algo imposible. La lectura mostraba una transmisión que utilizaba tecnología sobre la que la Tierra solo había teorizado en documentos clasificados. La señal era nítida, intencionada y completamente alienígena. «Comuníqueme con el director Walls», le dijo Sarah a su asistente, con las manos temblando mientras miraba la pantalla. «Dígale que tenemos contacto». En 6 horas, todos los gobiernos importantes de la Tierra sabían de la señal. En 12 horas, los líderes mundiales se reunían en sesiones de emergencia. El mensaje, una vez traducido a través de las constantes matemáticas universales que los alienígenas usaban, era simple pero escalofriante. «Saludos, habitantes del tercer planeta del sistema estelar que llaman Sol. Han sido observados. Han sido juzgados. Se requiere su cumplimiento». El mensaje completo llegó 3 días después. Arribó simultáneamente a todos los principales centros de comunicación de la Tierra, interrumpiendo las transmisiones de televisión, las estaciones de radio y las conexiones a Internet en todo el mundo. La voz que habló no era humana, aunque usaba un perfecto inglés, mandarín, español y docenas de otros idiomas de la Tierra al mismo tiempo. «Soy el alto árbitro del Consejo Galáctico», anunció la voz. «Su especie ha logrado la comunicación más rápida que la luz, lo que los marca como una amenaza potencial para la estabilidad galáctica. Por la presente se les ordena cesar todas las actividades de exploración espacial y prepararse para la reubicación en un mundo protegido donde su especie será debidamente supervisada». El mensaje mostraba imágenes de masivos seres cristalinos junto a criaturas que parecían formaciones de coral andantes. También aparecieron otros alienígenas, algunos mecánicos, otros que parecían estar hechos de energía fluida. Todos ellos miraban a la Tierra con la misma expresión que los humanos podrían usar al mirar a las hormigas. «Su especie muestra signos de violencia y caos», continuó la voz. «Su historia está llena de guerras. Sus culturas están divididas y su comportamiento es impredecible. No se puede permitir que tales rasgos se extiendan más allá de su sistema natal. Tienen 7 de sus días para comenzar a cumplir. Niéguense, y nos veremos obligados a contenerlos por otros medios». La presidenta Martínez del Gobierno Unido de la Tierra se encontraba ante la mayor reunión de líderes mundiales en la historia de la humanidad. La sesión de emergencia se celebraba en Ginebra, pero millones más estaban conectados virtualmente desde todas las naciones del planeta. «Creen que somos animales», dijo, su voz resonando en la silenciosa cámara. «Creen que necesitamos ser enjaulados por la seguridad de la galaxia». El delegado ruso se inclinó hacia adelante. «¿Qué sabemos de sus capacidades?». El general Harrison, jefe de las Fuerzas Militares Combinadas de la Tierra, activó una pantalla holográfica. «Basándonos únicamente en su tecnología de transmisión, están al menos 1000 años por delante de nosotros, quizás más. Pueden anular nuestras comunicaciones a voluntad. Si quisieran destruirnos ahora mismo, probablemente podrían. Pero no lo han hecho», observó la doctora Yuki Tanaka del Programa Espacial de Japón. «Nos están ofreciendo una opción, aunque no sea gran cosa». La presidenta Martínez miró alrededor de la sala. «Entonces, ¿qué elegimos? ¿Nos sometemos a seres que nos ven como niños peligrosos, o nos mantenemos firmes?». El debate que siguió duró 18 horas. Representantes de cada nación, de cada religión importante, de cada movimiento político significativo de la Tierra, tuvieron la oportunidad de hablar. Algunos abogaron por la sumisión. Mejor vivir bajo la supervisión alienígena que enfrentar la extinción. Otros exigieron desafío. La humanidad no había llegado tan lejos para doblegarse ante matones cósmicos. Al final, todo se redujo a una votación. El resultado fue más reñido de lo que nadie esperaba, pero lo suficientemente claro: 847 votos a favor del desafío, 723 votos a favor de la sumisión. «Entonces, estamos de acuerdo», anunció la presidenta Martínez al mundo. «La Tierra rechaza el ultimátum del Consejo Galáctico. No abandonaremos la exploración espacial y no aceptaremos la reubicación forzada.
Si quieren contener a la humanidad, tendrán que intentarlo. La reacción en toda la Tierra fue inmediata e intensa. Algunos celebraron en las calles, orgullosos de que la humanidad hubiera elegido defenderse. Otros comenzaron a prepararse para lo peor, abasteciéndose de suministros y despidiéndose de sus seres queridos. Los líderes religiosos celebraron vigilias de oración mientras los científicos trabajaban frenéticamente para desarrollar nuevas defensas. La doctora Chen se encontró liderando un equipo de los mejores físicos e ingenieros del mundo en un intento desesperado por aplicar ingeniería inversa a la tecnología alienígena a partir de los datos de la transmisión. Les quedaban menos de 4 días. La señal muestra que están usando el entrelazamiento cuántico a una escala masiva, explicó a su equipo. Si podemos descifrar cómo lo están haciendo, tal vez podamos interrumpir sus comunicaciones o incluso rastrear sus naves. Mientras tanto, en bases militares de todo el mundo, los soldados se preparaban para una guerra como ninguna en la historia humana. El general Harrison sabía que sus armas convencionales serían inútiles contra una tecnología tan avanzada. Pero los humanos siempre habían sido buenos improvisando. Necesitamos pensar de manera diferente, dijo a su Estado Mayor. Esperan que luchemos como seres civilizados, con reglas y honor. Eso no es lo que hacen los humanos cuando están desesperados. El segundo mensaje alienígena llegó exactamente 7 días terrestres después del primero. Esta vez, la voz de Beltar llevaba una nota de sorpresa. Su negativa es inesperada, dijo el alto árbitro. La mayoría de las especies eligen la supervivencia por encima del orgullo. Esperábamos que fueran más sabios. Muy bien. La flota de ejecución del Consejo Galáctico está ahora en ruta hacia su sistema. Tienen aproximadamente 37 de sus días antes de que lleguen. Usen este tiempo para reconsiderar su posición. La transmisión incluía nuevas imágenes, vastas naves que parecían más criaturas vivas que máquinas, sus cascos pulsando con patrones bioluminiscentes, armas de energía que podían cortar asteroides como si fueran mantequilla, escudos que podían desviar cualquier cosa que la humanidad pudiera lanzarles. Pero junto con las imágenes llegó algo más. Datos técnicos que los alienígenas probablemente no se dieron cuenta de que estaban transmitiendo. El equipo de la doctora Chen se abalanzó sobre cada fragmento de información. Están presumiendo, se dio cuenta durante una sesión de análisis nocturna. Quieren que tengamos miedo, así que nos dan atisbos de su tecnología, pero eso significa que podemos aprender de ella. Los descubrimientos llegaron en rápida sucesión. Las naves alienígenas usaban componentes biológicos que podían ser interrumpidos por frecuencias específicas. Sus armas de energía tenían un ciclo de carga que las dejaba vulnerables por breves momentos. Sus escudos operaban bajo principios que, teóricamente, podían ser sobrecargados. Nada de esto mejoraba mucho las probabilidades de la humanidad, pero les daba esperanza. A medida que los días pasaban, la Tierra se transformó en una fortaleza. Cada estación espacial se convirtió en una plataforma armada. Cada satélite fue equipado con armas improvisadas. Las naves mineras fueron convertidas en bombarderos. Incluso las naves espaciales civiles se ofrecían voluntarias para unirse a la flota de defensa. El cambio más sorprendente fue cómo se unificó la humanidad. Las viejas rivalidades entre naciones parecían insignificantes frente a la extinción. Los recursos fluían libremente entre países. Los científicos compartían sus descubrimientos sin tener en cuenta patentes o seguridad nacional. Soldados de diferentes ejércitos entrenaban juntos como si hubieran sido aliados durante generaciones. Nunca he visto nada igual, dijo la presidenta Martínez a su gabinete. Es como si toda la especie se hubiera convertido en un solo organismo enfocado en la supervivencia. Los líderes religiosos hablaban de una prueba divina. Los científicos hablaban de presión evolutiva. Los estrategas militares lo llamaban la motivación definitiva. Fuera lo que fuese, la humanidad estaba más unida que nunca en su historia. Pero la unidad no sería suficiente contra el poder de fuego que se dirigía hacia ellos. El día 35, los sensores de largo alcance detectaron la flota alienígena. Era masiva. Más de 300 naves de varios tamaños,
todas dirigiéndose directamente a la Tierra a velocidades imposibles. Las naves más grandes eran del tamaño de pequeñas ciudades, mientras que incluso las más pequeñas probablemente podrían destruir cualquier cosa que la humanidad hubiera construido. A 2 días de distancia, anunció el general Harrison durante la sesión informativa final de defensa. Cada nave que tenemos está en posición. Cada sistema de armas está armado. Cada persona que puede luchar está lista. La doctora Chen tenía una última sorpresa. Hemos logrado construir un disruptor cuántico basado en sus datos de transmisión. Es rudimentario y solo tenemos un disparo, pero podría interferir con sus comunicaciones de nave a nave. ¿Los detendrá?, preguntó la presidenta. No, admitió Chen. Pero podría confundirlos el tiempo suficiente para que les mostremos de lo que los humanos son realmente capaces. La presidenta Martínez miró la Tierra desde la estación de comando orbital. El planeta azul parecía pacífico desde el espacio, pero sabía que cada persona allí abajo estaba observando los cielos y esperando. Creen que saben lo que somos, dijo en voz baja. Han estudiado nuestra historia y han decidido que somos demasiado violentos, demasiado caóticos, demasiado peligrosos para permitir que nos extendamos a las estrellas. Quizás tengan razón, pero han cometido un error crucial. ¿Cuál es?, preguntó el general Harrison. Ella se volvió hacia la pantalla táctica que mostraba la flota alienígena que se acercaba. Creen que esas son debilidades. Están a punto de aprender que, en realidad, son nuestras mayores fortalezas. El Consejo Galáctico había gobernado la galaxia durante 10.000 años. Sus especies miembro habían evolucionado hace mucho tiempo más allá de la necesidad de la guerra, prefiriendo soluciones diplomáticas y una expansión pacífica. Habían contenido a docenas de especies agresivas antes, siempre a través de una fuerza abrumadora seguida de una guía benévola. Esperaban que la humanidad siguiera el mismo patrón: conmoción, rendición y finalmente, una agradecida aceptación de su protección. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. La flota de ejecución salió del viaje más rápido que la luz en el borde del sistema solar con toda la confianza de depredadores acercándose a una presa herida. El alto árbitro Beltar se encontraba en la cámara de mando de la nave insignia, su cuerpo cristalino reflejando la luz de sol mientras estudiaba el primitivo sistema ante ellos. Análisis iniciales, comandante Cepus, ordenó, su voz creando tonos armoniosos que resonaban a través de las redes neuronales de la nave viviente. El tercer planeta muestra signos de preparación desesperada, llegó la respuesta de la interfaz biomecánica de la nave. Posiciones defensivas rudimentarias alrededor de sus instalaciones orbitales. Varios cientos de pequeñas naves dispuestas en lo que parece ser una formación defensiva. Sus armas son pintorescas. Beltar sintió algo que no había experimentado en siglos, una leve curiosidad. La mayoría de las especies, al enfrentarse al poder del Consejo Galáctico, o se rendían de inmediato o se acobardaban en sus ciudades, esperando lo inevitable. Estos humanos parecían estar preparándose para luchar de verdad. ¿Qué nos dicen sus comunicaciones?, preguntó. La red de inteligencia de la nave pulsó con el análisis de datos. Canales militares encriptados, pero hemos roto la mayoría de sus códigos. Están discutiendo algo que llaman pérdidas aceptables y planes de contingencia. Sus modelos matemáticos sugieren que entienden que no pueden ganar, pero continúan preparándose para el combate. Fascinante, reflexionó Beltar. Quizás su especie es simplemente demasiado primitiva para comprender la futilidad de la resistencia. En el puente de la nave de comando humana, la resistencia de la Tierra, la almirante Sara Rodríguez observaba a la flota alienígena acercarse con sombría satisfacción. Los alienígenas se movían exactamente como los estrategas de la Tierra habían esperado, en una formación organizada que priorizaba la potencia de fuego sobre la maniobrabilidad. Son hermosos, susurró el teniente comandante Park, mirando los patrones bioluminiscentes que danzaban en los cascos alienígenas como obras de arte vivientes. También son predecibles, replicó Rodríguez. El análisis de la doctora Chen fue correcto. Luchan como en un desfile militar. Todo formación y nada de improvisación. Señalen a todas las naves.
Preparen los protocolos de primer contacto. El término protocolos de primer contacto habría confundido a cualquier alienígena que estuviera escuchando. Para la mayoría de las especies, el primer contacto significaba cuidadosos intercambios diplomáticos y evaluación cultural. Para los humanos que se preparaban para una batalla sin esperanza, significaba algo completamente diferente. La primera nave humana en moverse fue el carguero Nuevo Horizonte. Originalmente diseñado para transportar equipo de minería al cinturón de asteroides, había sido convertido apresuradamente en algo completamente distinto. En lugar de carga, ahora llevaba 3 ojivas nucleares, una tripulación de 6 voluntarios y un mensaje grabado por su capitana. Mi nombre es Capitana María Santos, comenzaba el mensaje, transmitido en todas las frecuencias mientras la nave aceleraba hacia la flota alienígena. Tengo una esposa y 2 hijas en la Tierra. Tengo 43 años y enseño en la escuela dominical de mi iglesia local cuando no estoy transportando carga por el espacio. La flota alienígena redujo la velocidad al detectar la nave que se aproximaba. Era diminuta en comparación con sus naves. Claramente, no era una amenaza militar. Varios comandantes sugirieron simplemente vaporizarla, pero Beltar les ordenó que mantuvieran el fuego. Quizás era un intento de rendición. Quiero que entiendan algo sobre los humanos, continuó la capitana Santos. No somos especiales. No somos la especie más fuerte, ni la más inteligente, ni la más avanzada de la galaxia. Pero tenemos algo que quizás ustedes no entiendan. Cuando alguien amenaza a nuestra familia, nuestro hogar, nuestro derecho a existir como seres libres, no calculamos probabilidades ni sopesamos opciones. Simplemente luchamos. El Nuevo Horizonte estaba ahora lo suficientemente cerca como para que los alienígenas pudieran verlo claramente en sus pantallas. Era obviamente de origen civil, mantenido unido con parches de reparación y determinación. Pero estaba acelerando más allá de lo que sus motores deberían ser capaces. Y había algo extraño en sus lecturas de energía. Sabemos que no podemos vencerlos en una lucha justa, dijo Santos, su voz firme a pesar de las fuerzas G que lo aplastaban contra su asiento de piloto. Así que no vamos a luchar de forma justa. Vamos a luchar como humanos. El Nuevo Horizonte impactó la nave alienígena líder al 40% de la velocidad de la luz. La explosión fue visible desde la Tierra. 3 ojivas nucleares detonando simultáneamente contra un casco sin escudos crearon una bola de fuego que brevemente brilló más que varias estrellas. La nave alienígena, diseñada para resistir armas de energía y proyectiles convencionales, simplemente se desintegró. Su casco biomecánico no tenía defensa contra el fuego nuclear puro entregado a velocidades relativistas. La onda expansiva por sí sola dañó otras 3 naves cercanas. ¿Qué fue eso?, exigió Beltar, su voz armoniosa quebrándose con algo cercano al pánico. ¿Cómo pudo una nave tan primitiva causar tanto daño? El análisis sugiere que usaron a su propio tripulante como sistema de guía para un arma cinética, respondió la inteligencia de su nave, su calma habitual perturbada. El piloto de la nave parece haber permanecido consciente y en control hasta el impacto. Se suicidaron deliberadamente. Afirmativo, alto árbitro. Estamos recibiendo firmas de energía similares de otras 47 naves humanas. Parecen estar acelerando hacia nuestra formación. Por primera vez en su larga carrera, Beltar comprendió lo que significaba sentir miedo. La siguiente fase del ataque humano fue aún más perturbadora para los alienígenas. En lugar del asalto coordinado que esperaban, las naves humanas comenzaron a atacar en patrones aparentemente aleatorios. Algunas naves ametrallaban la formación alienígena mientras transmitían música, desde Mozart hasta Death Metal. Otras se acercaban pacíficamente y luego se autodestruían sin previo aviso cuando se acercaban. Lo más desconcertante de todo eran los pilotos humanos que parecían tratar toda la batalla como un juego. Aquí la comandante Jennifer Walls en el caza Mosquito, llegó una transmisión mientras una pequeña nave humana danzaba a través del fuego defensivo alienígena. Llevo 3 derribos y voy por la puntuación más alta. ¿Alguien más quiere jugar? La nave humana, poco más que una cabina atada a motores y armas, no debería haber podido sobrevivir en el espacio de batalla, pero su piloto la volaba como si estuviera loca,
realizando maniobras que habrían matado a la mayoría de los seres y de alguna manera evitando la destrucción por pura imprevisibilidad. ¿Cómo sobreviven sus pilotos a esas fuerzas de aceleración?, exigió el subcomandante Tias del colectivo Kalari. No lo hacen, llegó el análisis. Los escaneos médicos muestran que múltiples pilotos humanos están muriendo por el estrés de sus propias maniobras. Parecen estar usando estimulantes y sistemas de soporte médico para permanecer conscientes el tiempo suficiente para completar sus ataques. Se están matando para luchar contra nosotros. De múltiples maneras. Sí. Algunos mueren por las fuerzas de aceleración. Otros embisten deliberadamente nuestras naves. Varios han detonado los núcleos de energía de sus propias naves en lugar de ser capturados. Sus bajas se acercan al 60%. Y siguen luchando. Siguen luchando. Lo que realmente inquietó a las fuerzas del Consejo Galáctico no fue solo la disposición humana a morir, sino cómo hablaban de ello. Las comunicaciones interceptadas revelaron a pilotos bromeando sobre sus propias muertes, haciendo apuestas sobre quién podría llevarse a más alienígenas con ellos y despidiéndose de sus seres queridos con comentarios casuales como, «Dile a mamá que la veré para cenar en la otra vida». La comandante Stara, de la especie Luminian basada en energía, tuvo que apagar sus procesos cognitivos durante varios ciclos solo para procesar lo que estaba presenciando. Su gente valoraba la conciencia individual por encima de todo. La idea de terminar deliberadamente la propia existencia era literalmente inconcebible para ellos. Alto árbitro, pulsó a través de la red de comunicación de la flota. Solicito permiso para retirar mis naves de la zona de combate. Mi tripulación no puede funcionar mientras observa este nivel de... lo que sea esto. Beltar estaba teniendo pensamientos similares. La batalla iba según lo planeado desde un punto de vista táctico. La flota humana estaba siendo sistemáticamente destruida. Sus armas primitivas apenas arañaban los avanzados cascos alienígenas. Pero algo estaba mal en todo el enfrentamiento. Los humanos estaban perdiendo, pero estaban perdiendo en sus propios términos. Señor, informó su oficial táctico, estamos detectando una acumulación masiva de energía desde el tercer planeta. La pantalla mostraba la Tierra, ahora erizada de instalaciones defensivas que habían sido construidas apresuradamente durante el último mes. Pero no eran armas en el sentido tradicional. Parecían ser equipos industriales modificados, láseres de minería, plantas de fusión, incluso equipos de construcción orbital, todos apuntando al espacio. ¿Qué están planeando?, se preguntó Beltar. La respuesta llegó en forma de una transmisión desde la superficie de la Tierra. La presidenta Martínez apareció en las pantallas de toda la flota alienígena, habiendo hackeado de alguna manera sus sistemas de comunicación. Alto árbitro Beltar, dijo, mirando directamente a la cámara con ojos que no contenían miedo, solo determinación. Espero que esté disfrutando de su primera muestra de hospitalidad humana, pero esto es solo el acto de apertura. Detrás de ella, la pantalla mostraba el equipo industrial modificado encendiéndose. Láseres de minería que habían sido rediseñados para enfocarse a través de espejos orbitales, plantas de fusión listas para canalizar toda su producción a través de aceleradores de partículas construidos apresuradamente, sistemas de rieles magnéticos que habían sido convertidos en impulsores de masa. Querían ver cuán peligrosa podía ser la humanidad, continuó Martínez. Nos juzgaron basándose en nuestra historia de guerra y caos. Decidieron que éramos demasiado violentos para que se nos permitiera estar entre las estrellas. Tenían toda la razón. La primera andanada desde la superficie de la Tierra fue diferente a cualquier cosa en la experiencia del Consejo Galáctico. No fue elegante ni eficiente. Fue violencia de grado industrial, aplicada con ingenio humano y un completo desprecio por los márgenes de seguridad. Láseres de minería modificados surcaron el espacio, sus haces dispersados y enfocados por conjuntos de espejos orbitales en patrones que confundían los sistemas de puntería alienígenas. Corrientes de partículas de plantas de fusión sobrecargadas crearon barreras de radiación que interferían con las funciones de las naves biomecánicas. Los impulsores de masa lanzaron de todo, desde metales refinados hasta basura comprimida, a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Esto es imposible, jadeó el comandante Tias.
¿Cómo están generando tanto poder destructivo a partir de infraestructura civil? Parece que han convertido toda su base industrial en armas, informó la inteligencia de su nave. Instalaciones de producción, plantas de energía, sistemas de transporte. Todo ha sido modificado para la guerra. Es altamente ineficiente. ¿Pero es efectivo? Varias naves alienígenas ya mostraban daños por el bombardeo. No porque las armas fueran particularmente avanzadas, sino porque había tantas y venían de tantas direcciones diferentes que los sistemas defensivos no podían seguir el ritmo. La efectividad parece secundaria al volumen de fuego, observó la inteligencia. Están usando lo que podrían llamar el enfoque de la escopeta. Lanzar todo lo posible y esperar que algo acierte. Beltar observaba las pantallas con creciente inquietud. Así no se suponía que funcionara la guerra. Las especies civilizadas usaban armas precisas para objetivos específicos. Calculaban estrategias óptimas y minimizaban el gasto de recursos. Seguían protocolos y honraban la rendición cuando la derrota se volvía inevitable. Los humanos parecían estar inventando las reglas sobre la marcha. Alto árbitro, llegó una comunicación urgente del especialista en guerra biológica de la flota. Estoy detectando firmas químicas inusuales en las naves humanas. Parecen estar usando intoxicantes recreativos. ¿Qué? Varios pilotos humanos muestran niveles elevados de alcohol etílico, cafeína y varios estimulantes en su torrente sanguíneo. Algunos parecen estar bajo la influencia de sustancias que deberían deteriorar sus funciones motoras. La estructura cristalina de Beltar vibró de incredulidad. ¿Están luchando mientras están intoxicados? Parece que sí. Y parecen ser más efectivos en este estado. Su imprevisibilidad ha aumentado más allá de nuestros parámetros de modelado. Fue entonces cuando Beltar se dio cuenta del verdadero alcance de su error. El Consejo Galáctico había enviado una flota de ejecución esperando someter a una especie primitiva pero peligrosa. En cambio, se habían encontrado con algo sin precedentes en sus 10.000 años de dominio galáctico. Habían encontrado una especie que no solo rechazaba la derrota, rechazaban el concepto mismo de limitación racional. Mientras observaba a los cazas humanos zigzaguear por el espacio mientras sus pilotos cantaban canciones de borrachos y comparaban notas sobre cuya muerte sería la más espectacular, Beltar comenzó a comprender que este enfrentamiento no iba a terminar como nadie esperaba. Los humanos estaban perdiendo la batalla, pero le estaban enseñando a la galaxia algo nuevo sobre la naturaleza de la guerra misma. La batalla por la Tierra entró en su tercer día con un acontecimiento que conmocionó a la flota del Consejo Galáctico. Refuerzos comenzaron a llegar desde el sistema solar exterior. No refuerzos militares. Esos habían sido destruidos en las primeras horas de la lucha. En cambio, naves civiles comenzaron a aparecer desde colonias mineras, estaciones de investigación y puestos comerciales dispersos por el espacio humano, cargueros, naves científicas, incluso cruceros de lujo que habían sido despojados y equipados con cualquier arma que sus tripulaciones pudieran conseguir. Aquí el crucero de pasajeros Estrella de Mumbai, solicitando permiso para unirse a la flota de defensa, llegó una transmisión mientras una nave diseñada para llevar turistas entre la Tierra y Marte tomaba posición junto a destructores militares. Tenemos 300 pasajeros a bordo que votaron unánimemente para luchar. Nuestro jefe de cocina ha descubierto cómo convertir los replicadores de comida en armas de proyectiles. La almirante Rodríguez observó la improbable flota reunirse alrededor de la Tierra con una mezcla de orgullo y desolación. Esta gente no tenía entrenamiento militar y ninguna posibilidad de supervivencia, pero seguían viniendo de todos modos. Almirante, informó su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo transmisiones similares de otras 17 naves civiles, una barcaza minera, 2 naves de investigación, incluso una cápsula de mantenimiento de la estación exterior. Todos quieren luchar. Déjenlos, dijo Rodríguez en voz baja. Si vamos a perder esta guerra, al menos la perderemos como humanos. La flota alienígena había estado destruyendo sistemáticamente las defensas de la Tierra durante 3 días, pero algo extraño les estaba sucediendo a sus tripulaciones. Los informes de lo que los comandantes humanos llamaban bajas psicológicas aumentaban en las naves del Consejo Galáctico.
Subcomandante Tías, debo ser relevado del deber, anunció uno de los especialistas tácticos del colectivo Kalari. Ya no puedo procesar los patrones de comportamiento humano. Mis funciones cognitivas se están viendo comprometidas. Esto no tenía precedentes. Los Kalari eran una especie de mente colmena. Se suponía que los miembros individuales no eran capaces de sufrir un colapso psicológico. Sin embargo, en toda la flota, informes similares llegaban de todas las especies involucradas en el asalto. Los seres de energía Luminian informaron que sus matrices de conciencia parpadeaban cuando observaban las tácticas humanas. Los seperianos cristalinos se quejaban de una disrupción armónica en sus procesos de pensamiento. Incluso las unidades mecánicas Nexus estaban experimentando lo que describían como fallas lógicas en cascada. El alto árbitro Beltar estaba empezando a entender por qué. «Muéstrame la última transmisión humana», ordenó. La pantalla mostró a un piloto humano llamado Rodríguez, no la almirante, sino un piloto de caza que había perdido ambas piernas cuando su cabina fue perforada por armas alienígenas. En lugar de retirarse para recibir tratamiento médico, había sellado la brecha con espuma de emergencia y seguido luchando. Aquí el teniente Carlos Rodríguez en el caza designación Bastardo Testarudo, anunció el piloto alegremente mientras su nave lisiada cojeaba hacia un crucero alienígena. No tengo piernas, ni soporte vital, y me quedan unos 30 segundos de conciencia, pero todavía tengo un torpedo y una muy mala actitud. Veamos cómo sale esto. La nave humana golpeó la nave alienígena en el momento exacto en que su piloto perdió la conciencia por la pérdida de sangre. La explosión dañó el sistema de armas principal del crucero y fue obra de un piloto que había estado muerto durante varios segundos antes del impacto. Esto es lo que está quebrando las mentes de nuestras tripulaciones, se dio cuenta Beltar. No pueden entender a seres que luchan más allá del punto de la muerte misma. Los humanos parecen haber convertido su propia mortalidad en un arma. Cada piloto que moría se convertía en una lección sobre la futilidad de intentar intimidar a una especie que trataba la muerte como una opción táctica más. Pero el verdadero shock llegó cuando la base industrial de la Tierra comenzó su segunda fase de conversión. La doctora Chen había pasado los 3 días de batalla trabajando sin descanso en un túnel de metro convertido bajo Ginebra. A su equipo de científicos e ingenieros se le había encomendado lo que todos consideraban una misión imposible: aplicar ingeniería inversa a la tecnología alienígena mientras la batalla se libraba sobre sus cabezas. «Tenemos muestras», anunció el Dr. Petrov, mostrando metal retorcido y material biológico recuperado de los restos de naves alienígenas. Algún tipo de interfaz neuronal biomecánica. Si podemos averiguar cómo funciona, podemos interrumpir todo su sistema de comunicación de flota, terminó Chen. ¿Cuánto tiempo necesitamos? Con métodos de investigación convencionales, años, quizás décadas. No tenemos décadas. Ni siquiera tenemos días. Fue entonces cuando alguien sugirió el enfoque que más tarde sería conocido en toda la galaxia como ingeniería al estilo humano. ¿Y si no intentamos entenderlo?, preguntó la doctora Kim, una especialista en cibernética de Seúl. ¿Y si simplemente lo rompemos de maneras interesantes? El concepto era ajeno al método científico practicado por todas las demás especies de la galaxia. El enfoque normal era estudiar, comprender y luego implementar cuidadosamente la nueva tecnología. Los humanos, enfrentados a la extinción y a un plazo de 3 días, decidieron saltarse los 2 primeros pasos. Lo llamaremos ingeniería inversa agresiva, anunció Chen. Desmontar la tecnología alienígena, averiguar qué la hace funcionar, y luego romperla más fuerte de lo que fue diseñada para ser rota. Lo que siguió fueron 48 horas de caos científico que habrían horrorizado a cualquier investigador civilizado. Los científicos humanos desmontaron las interfaces neuronales alienígenas con todo, desde láseres quirúrgicos hasta martillos domésticos. Sometieron los componentes biomecánicos a campos eléctricos, baños químicos, en un caso memorable, a la exposición a música clásica a máximo volumen. Las vías neuronales de esta cosa responden a Bach, informó un técnico. Específicamente, parecen confundirse con los patrones matemáticos complejos de la música. ¿Confundirse cómo?
Empiezan a intentar procesar la música como datos tácticos. Si transmitimos los patrones de frecuencia correctos, podríamos sobrecargar los sistemas de comunicación de sus naves. No fue elegante. No fue científico. Fue un caos apenas controlado con un doctorado en ingeniería. Funcionó perfectamente. El contraataque humano comenzó con algo que el Consejo Galáctico nunca había encontrado: arte convertido en arma. A todas las naves alienígenas llegó una transmisión desde la Tierra. Aquí la doctora Sarah Chen de la División de Investigación de Defensa Humana. Nos gustaría compartir algunos de nuestros logros culturales con ustedes. La transmisión que siguió habría sido hermosa en otras circunstancias. Las variaciones Goldberg de Bach interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Londres, transmitidas en las frecuencias exactas que las bionaves alienígenas usaban para la comunicación interna. El efecto en la flota del Consejo Galáctico fue inmediato y catastrófico. Alto árbitro, jadeó el comandante Seppus. Nuestras redes neuronales están experimentando fallas en cascada. Las bionaves están intentando procesar la transmisión como datos tácticos. En toda la flota, las naves alienígenas comenzaron a funcionar mal a medida que sus componentes orgánicos se confundían por la complejidad matemática de la música clásica humana. Naves diseñadas para pensar y luchar como seres vivos de repente se encontraron tratando de entender el arte, la emoción y la expresión creativa. Algunas naves simplemente se apagaron. Otras comenzaron a volar en patrones que coincidían con el ritmo de la música. Unas pocas incluso comenzaron a intentar armonizar con la transmisión, sus sistemas de armas reconfigurándose en instrumentos musicales. Esto es imposible, declaró Beltar. ¿Cómo están interrumpiendo nuestra biotecnología más avanzada con música? El análisis sugiere que su música contiene patrones matemáticos que nuestros biosistemas interpretan como comandos, informó la inteligencia de su nave, su voz usualmente tranquila distorsionada por la estática. Los patrones son demasiado complejos para que nuestros procesadores orgánicos los ignoren, pero demasiado abstractos para que los ejecuten. Está creando bucles de retroalimentación en nuestra estructura de mando. Los humanos no habían terminado. Mientras la flota alienígena luchaba por lidiar con el ataque musical, las plataformas orbitales de la Tierra comenzaron el proyecto de ingeniería más audaz en la historia humana. Usando tecnología alienígena recuperada y un completo desprecio por los protocolos de seguridad, los ingenieros humanos comenzaron a construir lo que llamaron postes telefónicos cinéticos. El nombre era típicamente humano, informal, descriptivo y completamente inútil para cualquiera que intentara entender lo que realmente estaban construyendo. Los dispositivos eran esencialmente cañones de riel electromagnéticos masivos diseñados para lanzar cualquier cosa, desde lingotes de uranio refinado hasta basura comprimida, a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Los alienígenas esperan que luchemos con armas de energía y misiles guiados, explicó el general Harrison durante una sesión informativa transmitida a cada unidad militar humana. Esos son caros, complicados y requieren tecnología avanzada que no tenemos. Pero acelerar trozos de metal a velocidades ridículas, eso es solo ingeniería industrial. El primer disparo de prueba de un poste telefónico cinético envió una barra de acero del tamaño de un poste telefónico a través de 3 naves alienígenas antes de desaparecer en el espacio profundo. La barra en sí costó unos $50 en materias primas. El daño que causó valía varios miles de millones de créditos en hardware militar del Consejo Galáctico. Nos están lanzando basura, informó un oficial táctico alienígena, la incredulidad evidente incluso a través de la matriz de traducción. Literalmente, un proyectil parece ser residuos domésticos comprimidos. ¿Es efectivo? Atravesó nuestro blindaje de casco y desactivó nuestro núcleo de energía principal. Basura comprimida desactivó nuestro núcleo de energía principal. Basura comprimida lanzada al 40% de la velocidad de la luz. Sí. Los postes telefónicos cinéticos fueron solo el comienzo. Los ingenieros humanos, liberados de las limitaciones del pensamiento convencional por la inminente extinción de su especie, comenzaron a construir armas que desafiaban todos los principios de la guerra civilizada. Convirtieron cargas de minería de asteroides en minas espaciales.
Convirtieron satélites de comunicación en naves artilladas automatizadas. Incluso convirtieron en arma su propia basura espacial, usando campos magnéticos para acelerar los desechos que se habían acumulado en la órbita de la Tierra durante décadas en una nube de proyectiles de alta velocidad. Señor, informó el oficial táctico a bordo de la nave insignia de Beltar, los humanos parecen haber convertido su propia basura orbital en una barrera defensiva. Explique. Están usando campos electromagnéticos para acelerar los desechos espaciales, viejos satélites, equipos desechados, incluso lo que parecen ser aguas residuales de sus estaciones espaciales, en trayectorias balísticas que crean una red defensiva alrededor de su planeta. Beltar miró la pantalla táctica, que mostraba miles de piezas de basura humana moviéndose ahora a velocidades que las hacían más peligrosas que las armas de grado militar. Convirtieron su basura en un campo de minas. Un campo de minas efectivo, alto árbitro. Hemos perdido 2 naves de escolta, por lo que el análisis sugiere que fue un contenedor de comida desechado moviéndose al 37% de la velocidad de la luz. La flota del Consejo Galáctico, diseñada para luchar contra enemigos civilizados con tácticas predecibles, se encontró completamente incapaz de adaptarse a la guerra humana. Cada vez que desarrollaban una contramedida para una estrategia humana, los humanos cambiaban a algo completamente diferente. Cuando los alienígenas se adaptaron a las armas cinéticas, los humanos comenzaron a usar guerra biológica, no enfermedades, sino la transmisión de grabaciones de la vida silvestre de la Tierra a frecuencias que confundían a las bionaves alienígenas. El sonido de los lobos aullando aparentemente causó que los componentes orgánicos de varias naves intentaran comportamientos de manada, lo que volvió sus sistemas de armas unos contra otros. Cuando los alienígenas se protegieron contra la interferencia biológica, los humanos comenzaron lo que llamaron operaciones psicológicas, transmitiendo de todo, desde comedia de stand-up hasta discursos políticos que causaron que las tripulaciones alienígenas experimentaran lo que sus computadoras describieron como eventos de disonancia cognitiva. Alto árbitro, informó el oficial médico jefe de la flota. Recomiendo la retirada inmediata de la zona de combate. ¿Bajo qué fundamentos? Los humanos parecen estar usando métodos de guerra que son activamente dañinos para la salud mental. Varios de nuestros miembros de la tripulación están solicitando ser reasignados a universos diferentes. Beltar miró la pantalla de batalla. Su flota todavía superaba en número a los humanos 10-1. Su tecnología todavía era muy superior. Según toda medida lógica, el Consejo Galáctico estaba ganando la batalla. Entonces, ¿por qué sentía que estaban perdiendo la guerra? El punto de inflexión llegó cuando los humanos hicieron algo que ninguna especie en la historia galáctica había intentado jamás. Robaron una nave alienígena entera. Sucedió durante el 4.º día de batalla, cuando un biocrucero Kalari dañado se acercó demasiado a las defensas orbitales de la Tierra. En lugar de destruir la nave, un equipo de ingenieros humanos en trajes espaciales improvisados pululó sobre su casco como hormigas sobre un trozo de fruta caído. Aquí el ingeniero jefe Murphy, informando desde la nave alienígena, llegó la transmisión mientras los humanos cortaban el casco exterior de la nave con sopletes de plasma industriales. Estamos dentro de una especie de nave espacial viviente. Las paredes son blandas. Huele a vainilla. Y hay algo que podría ser un cerebro del tamaño de un edificio pequeño. Vamos a intentar hacernos amigos de él. Lo que siguió fue quizás el escenario de primer contacto más extraño en la historia galáctica. Mientras la batalla se desarrollaba a su alrededor, un equipo de mecánicos humanos comenzó a intentar comunicarse con una nave alienígena biomecánica usando una combinación de gestos con las manos, fórmulas matemáticas dibujadas con rotulador y ofrendas de café de sus termos. La nave parece solitaria, informó Murphy después de 6 horas de lo que generosamente podría llamarse terapia interespecies. Creo que su tripulación la abandonó cuando se dañó. Ha estado tratando de regresar a la flota, pero su sistema de navegación está confundido. Vamos a ver si podemos ayudar. Jefe Murphy, llegó la voz de la almirante Rodríguez por el comunicador. Está sugiriendo que reparemos una nave enemiga. Señora, estoy sugiriendo que la adoptemos. El concepto de adoptar equipo enemigo durante la batalla no era infrecuente en la historia militar humana,
pero hacerlo con una nave alienígena viviente era algo nuevo incluso para la humanidad. Sin embargo, en 12 horas, al biocrucero se le había dado un nombre humano, Fluffy, una tripulación humana y una misión humana. Aquí la nave de defensa de la Tierra Fluffy, solicitando permiso para reincorporarse a la batalla, llegó la alegre voz de Murphy mientras la nave alienígena, ahora volando en formación con naves humanas, regresaba a la zona de conflicto. Hemos descubierto cómo hacer que sus armas funcionen, y realmente quiere ayudar a defender la Tierra. Creo que le gustamos. La visión de una de sus propias naves luchando junto a las naves humanas fue más psicológicamente dañina para la flota del Consejo Galáctico que la pérdida de docenas de naves por las tácticas humanas. Sugería algo que su planificación estratégica nunca había considerado: la posibilidad de que su propia tecnología pudiera elegir ponerse del lado de los humanos. El análisis sugiere que la avionave ha sido convencida de cambiar de lealtad, informó la red de inteligencia de la flota. Los humanos parecen haber utilizado técnicas psicológicas primitivas para establecer un vínculo emocional con los componentes orgánicos de la nave. Se hicieron amigos de un buque de guerra, exigió el alto árbitro. Parece que sí, alto árbitro. También están transmitiendo videos instructivos sobre el cuidado y mantenimiento de naves alienígenas a nuestras otras naves, sugiriendo que cualquier bionave dañada puede recibir atención médica y buenos hogares si se rinde a las fuerzas humanas. Varias naves alienígenas dañadas más comenzaron a transmitir solicitudes de rendición. Este desarrollo obligó al Consejo Galáctico a enfrentar una verdad incómoda. Su tecnología biomecánica, diseñada para ser leal y eficiente, aparentemente era vulnerable a los conceptos humanos de amabilidad, amistad y lo que los humanos llamaban procedimientos de adopción de mascotas. Mientras tanto, en la superficie de la Tierra, el equipo de la Dra. Chen había logrado algo que habría sido imposible en circunstancias normales. Habían aplicado con éxito la ingeniería inversa a la tecnología de comunicación más rápida que la luz en menos de una semana. Realmente no entendemos cómo funciona, admitió Chen a la presidenta Martínez durante una sesión informativa de emergencia. Pero sabemos cómo romperla, cómo copiarla y cómo usarla para enviar mensajes realmente molestos a otros sistemas estelares. ¿Qué tan molestos?, preguntó Martínez. Bueno, hemos estado transmitiendo programas de televisión humanos a cada sistema habitado en un radio de 50 años luz. Programas de comedia, reality shows, telenovelas, programas de cocina y algo llamado los videos caseros más divertidos de la Tierra. Las respuestas que estamos recibiendo sugieren que las civilizaciones alienígenas están confundidas por nuestra industria del entretenimiento. Las respuestas eran más que confusas, eran de pánico. A los pocos días de recibir las transmisiones de televisión humana, docenas de mundos alienígenas comenzaron a enviar mensajes urgentes al Consejo Galáctico, exigiendo saber qué estaba sucediendo en el sistema Sol. Las transmisiones variaban según la especie, pero el tema general era consistente. Los humanos estaban transmitiendo algo tan extraño e incomprensible que civilizaciones alienígenas enteras estaban teniendo problemas para procesarlo. Tienen programas sobre humanos compitiendo para comer grandes cantidades de comida, informó un analista cultural alienígena. Los participantes parecen disfrutar de esta actividad, pero no hay un beneficio claro para la supervivencia. Es posible que sea alguna forma de ritual religioso. Otro programa muestra a humanos viviendo juntos en entornos artificiales y creando conflictos interpersonales para el entretenimiento de otros humanos, agregó otro informe. La transmisión incluye miembros de la audiencia que emiten vocalizaciones rítmicas en aparente aprobación de estos conflictos. No podemos determinar si esto es documentación del comportamiento humano real o una simulación ficticia. Alto árbitro, llegó una comunicación urgente del mundo natal de los epirianos. Por favor, aclare. ¿Los humanos realmente mantienen a especies terrestres más pequeñas como compañeros y crean lazos afectivos con ellos? Una de sus transmisiones sugiere que comparten áreas de descanso con criaturas llamadas gatos y perros y expresan apego emocional a estos seres. Si es así, esto representa un nivel de cooperación interespecies que nuestros xenobiólogos no pueden explicar. Las transmisiones de televisión estaban teniendo un efecto que nadie había anticipado. En lugar de demostrar la agresión y el caos humanos,
estaban mostrando a las civilizaciones alienígenas una especie que formaba lazos emocionales con todo, desde animales hasta objetos domésticos, creaba entretenimiento basado en la amabilidad y la cooperación, y encontraba alegría en las actividades más mundanas. Tienen un programa llamado El vecindario del señor Rollers, informó un analista alienígena atónito, en el que un humano adulto habla directamente a los humanos más jóvenes sobre conceptos como la amistad, la amabilidad y el crecimiento emocional. El adulto demuestra paciencia, empatía y un cuidado genuino por el bienestar de los demás. Esto no es consistente con nuestra evaluación de los humanos como una especie peligrosa y caótica. Las transmisiones comenzaron a plantear preguntas incómodas en todo el Consejo Galáctico. Si los humanos eran realmente tan violentos e impredecibles como sugería su evaluación militar, ¿por qué su entretenimiento se centraba tanto en la cooperación, el amor y la comunidad? La respuesta llegó cuando las naves humanas comenzaron a transmitir algo aún más perturbador que los programas de televisión. Comenzaron a compartir su historia. Atención, flota del Consejo Galáctico, llegó una transmisión de la almirante Rodríguez. Sabemos que nos han juzgado basándose en nuestras guerras y conflictos. Queremos que entiendan el contexto completo. Lo que siguió fue una transmisión completa de la historia humana, pero no la versión higienizada que la mayoría de las especies habrían compartido. Los humanos lo incluyeron todo: sus guerras, sus genocidios, sus fracasos y tragedias. Pero también incluyeron las historias de los humanos que lucharon contra la injusticia, que se sacrificaron por los demás y que construyeron algo mejor a partir de las ruinas de sus errores. Les contaron a los alienígenas sobre la Segunda Guerra Mundial, pero también les contaron sobre los sobrevivientes del Holocausto que dedicaron sus vidas a prevenir futuros genocidios. Describieron las bombas atómicas, pero también describieron a los científicos que pasaron sus carreras trabajando por el desarme nuclear. Admitieron la esclavitud, pero también celebraron a los humanos que murieron luchando para acabar con ella. Nos ven como peligrosos, continuó Rodríguez, porque solo vieron nuestra capacidad para la violencia. Pero la violencia nunca fue el punto. El punto era por lo que estábamos luchando. La transmisión incluyó algo que sorprendió a los observadores alienígenas: los humanos asumiendo la responsabilidad de sus propios errores y trabajando para corregirlos. Ninguna otra especie en los registros del Consejo Galáctico había admitido voluntariamente sus propias fallas mientras trabajaba activamente para corregirlas. Esto no tiene precedentes, informó el analista cultural jefe del Consejo. La mayoría de las especies, cuando son contactadas por el Consejo, intentan presentarse como pacíficas y avanzadas. Los humanos nos están mostrando deliberadamente sus peores momentos junto con los mejores. ¿Por qué harían esto? El análisis sugiere que quieren que entendamos que su capacidad para la violencia existe junto a su capacidad para el crecimiento, la redención y el sacrificio por los demás. Parecen ver estos como aspectos inseparables de su especie. La parte más perturbadora de la transmisión histórica humana fue lo que reveló sobre sus motivaciones. Los alienígenas habían asumido que la resistencia humana se basaba en el orgullo o el instinto territorial. En cambio, descubrieron que los humanos estaban luchando por un concepto abstracto que llamaban libertad. No solo para ellos mismos, sino por el derecho de su especie a cometer sus propios errores y aprender de ellos. Están dispuestos a morir por el derecho a estar equivocados, observó un filósofo alienígena. Este es un concepto para el que no tenemos un marco de comprensión. A medida que la batalla entraba en su quinto día, el Consejo Galáctico enfrentaba un problema estratégico que nunca antes habían encontrado. Estaban ganando cada enfrentamiento mientras, simultáneamente, perdían el conflicto mayor. Su tecnología superior estaba destruyendo las naves humanas según lo planeado, pero cada victoria parecía hacer a los humanos más decididos en lugar de menos. Peor aún, las tácticas humanas evolucionaban más rápido de lo que las fuerzas del Consejo podían adaptarse. Cada estrategia que los alienígenas desarrollaban era contrarrestada en cuestión de horas por alguna nueva innovación humana que desafiaba el pensamiento militar convencional. Han comenzado a usar sus propias naves destruidas como armas, informó la División de Análisis Táctico. Los escombros de las naves humanas están siendo guiados hacia cursos de colisión con nuestras naves a través de métodos que no podemos identificar.
Sistemas de control remoto. Negativo. Los escombros parecen ser guiados por miembros de la tripulación humana que permanecieron a bordo de sus naves después de un daño catastrófico. Están dirigiendo sus propios restos hacia nuestra formación. El alto árbitro Beltar miró el informe con algo cercano al horror. Los humanos estaban convirtiendo sus propias muertes en ventajas tácticas. Pilotos humanos muertos estaban completando con éxito misiones que los pilotos vivos no podían sobrevivir. Pero el desarrollo más impactante llegó cuando los humanos comenzaron su jugada final. En lugar de intentar ganar la batalla, comenzaron a intentar llevar la guerra a los sistemas natales de los alienígenas. Alto árbitro, llegó una comunicación urgente desde las cámaras del Consejo en el mundo natal de los epirianos. Hemos detectado naves humanas acercándose a nuestras colonias exteriores. ¿Cómo lograron el viaje más rápido que la luz? Beltar sintió que su estructura cristalina resonaba con incredulidad. Eso es imposible. Nuestra inteligencia confirma que no poseen tecnología FTL. Señor, parece que nos hemos equivocado en eso. Los humanos habían hecho algo que violaba todos los principios del desarrollo tecnológico. Se habían saltado siglos de investigación y desarrollo estudiando la tecnología alienígena capturada durante exactamente 6 días, y luego construyeron sus propias naves más rápidas que la luz usando nada más que determinación y lo que llamaron ingeniería agresiva. Las naves eran toscas, peligrosas y apenas funcionales. Tenían una tasa de fallo del 50% y probablemente matarían a sus tripulaciones incluso si funcionaran perfectamente. Pero funcionaron lo suficientemente bien como para llevar a voluntarios humanos a las estrellas con un simple mensaje para la galaxia. Aquí la capitana Sarakim de la nave terrestre Gesto Desafiante, llegó una transmisión desde el borde del espacio sepiriano. Estamos aquí para discutir los términos. ¿Qué términos?, exigió el Alto Consejo sepiriano. Querían contener a la humanidad para evitar que propagáramos el caos por la galaxia. Estamos aquí para ofrecerles una contrapropuesta. Dejen la Tierra en paz y consideraremos no propagar el caos por la galaxia. Las implicaciones eran claras. La humanidad había demostrado que podía construir naves interestelares, que estaba dispuesta a sacrificar sus vidas por principios abstractos y que consideraba la destrucción mutua como un resultado aceptable. Si el Consejo Galáctico continuaba su ataque a la Tierra, los humanos se asegurarían de que cada mundo en la galaxia compartiera el destino de la Tierra. Están amenazando con la aniquilación mutua, observó la computadora de planificación estratégica del Consejo. No solo de la Tierra, sino de la civilización galáctica misma. ¿Pueden llevar a cabo tal amenaza? El análisis sugiere que sí. Los perfiles psicológicos humanos indican que están dispuestos a aceptar la extinción de la especie en lugar de la subyugación. Su adaptabilidad tecnológica sugiere que continuarán desarrollando capacidades más peligrosas sin importar el costo. Sus tácticas demostradas sugieren que usarán esas capacidades sin tener en cuenta las limitaciones estratégicas convencionales. El alto árbitro Beltar finalmente entendió lo que el Consejo Galáctico había encontrado en el Sistema Sol. No habían encontrado una especie primitiva que necesitara ser contenida. Habían encontrado una especie que preferiría arrastrar a la galaxia al caos antes que aceptar la contención. Los humanos habían convertido su propia extinción en un arma. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se convocó en un estado de pánico que no se había visto en 10.000 años de gobierno galáctico. Representantes de 12 civilizaciones principales se reunieron en las cámaras de cristal del mundo natal de los epirianos, sus formas parpadeando con ansiedad mientras procesaban los informes que llegaban de toda la galaxia. Los humanos han llegado a 14 sistemas estelares, anunció el representante del colectivo Kalari, su voz unificada llevando armónicos de angustia. Están transmitiendo lo que llaman programas de intercambio cultural a cada mundo habitado que encuentran. ¿Qué tipo de intercambio cultural?, preguntó el ser de energía Luminian que servía como secretario del Consejo. Están enseñando a otras especies conceptos humanos, música, arte, literatura y algo llamado el concepto de derechos individuales. Varias civilizaciones primitivas ya han comenzado a cuestionar sus propios sistemas gubernamentales después de la exposición a la filosofía humana.
El alto árbitro Beltar se materializó en el centro de la cámara, su forma cristalina reflejando la iluminación de emergencia en patrones que indicaban un estrés extremo. Había regresado del sistema Sol después de presenciar algo que había sacudido su comprensión de la guerra, la diplomacia y la civilización misma. Los humanos deben ser contenidos, anunció sin preámbulos. Pero no de la manera que planeamos originalmente. Explique, exigió el representante mecánico del colectivo Nexus. No pueden ser derrotados a través de la guerra convencional. Su respuesta a la presión militar es volverse más peligrosos, no menos. Cuando destruimos sus naves, construyeron nuevas a partir de los restos. Cuando dañamos las defensas de su planeta, convirtieron toda su civilización en un arma. Cuando amenazamos su existencia, amenazaron la nuestra. La Cámara se quedó en silencio mientras el Consejo procesaba esta evaluación. Durante 10 milenios, habían mantenido el orden galáctico a través de una fuerza abrumadora aplicada con precisión y eficiencia. Ninguna especie había respondido a la presión del Consejo volviéndose más amenazante. ¿Qué propone?, preguntó el anciano sepiriano. Retirada completa, respondió Beltar, su voz armónica llevando frecuencias que indicaban finalidad. Evacuamos todas las fuerzas del Consejo del Espacio Humano, establecemos una zona de cuarentena alrededor de su sistema y esperamos que permanezcan contenidos por elección en lugar de por la fuerza. La reacción fue inmediata y negativa. Imposible, pulsó el representante Luminian. El Consejo nunca se ha retirado de un enfrentamiento. Nuestra autoridad depende de la certeza de nuestro poder. Entonces quizás, respondió Beltar, nuestra autoridad necesita ser reconsiderada. Activó una pantalla holográfica que mostraba el estado actual del sistema Sol. La Tierra estaba rodeada por un campo de escombros que una vez fue la flota más poderosa que el Consejo Galáctico había reunido. Naves humanas, toscas, peligrosas y unidas con lo que parecía ser adhesivo industrial y pura determinación, patrullaban los restos como carroñeros reclamando un campo de batalla. Miren lo que construyeron, continuó Beltar. Llegamos a ellos con tecnología miles de años por delante de la suya, y se adaptaron a ella en días. Trajimos naves biomecánicas que se suponía que eran imposibles de capturar, y se hicieron amigos de ellas. Intentamos demostrar nuestro poder abrumador y respondieron amenazando con extender su caos a cada mundo en la galaxia. La pantalla cambió para mostrar naves humanas llegando a varias colonias alienígenas. Las naves apenas funcionaban. Sus tripulaciones morían por exposición a la radiación y fallas estructurales, pero seguían llegando de todos modos. Estas naves no deberían poder volar, observó el representante de Nexus. Sus motores más rápidos que la luz son modificaciones toscas de nuestra propia tecnología. La tasa de fallo debería ser fatal. Es fatal, confirmó Beltar. La mayoría de las tripulaciones humanas mueren antes de llegar a sus destinos, pero suficientes sobreviven para entregar su mensaje, y más naves siguen lanzándose desde la Tierra a pesar de las bajas. ¿Qué mensaje están entregando? La pantalla mostró una grabación de una de las misiones diplomáticas humanas. La capitana María González, su cuerpo fallando por envenenamiento por radiación, se dirigió al liderazgo de una civilización alienígena menor con palabras que ya habían comenzado a extenderse por la galaxia. No estamos aquí para conquistarlos, dijo, su voz débil pero decidida. Estamos aquí para ofrecerles algo que el Consejo Galáctico nunca les ha ofrecido, una opción. Pueden seguir siguiendo sus reglas, o pueden unirse a nosotros para crear las suyas. El impacto de este mensaje se estaba volviendo claro en toda la galaxia. Especies que habían aceptado la autoridad del Consejo durante milenios comenzaban a hacer preguntas incómodas sobre su propia autonomía. Algunas incluso comenzaban a exigir representación en el gobierno galáctico en lugar de una simple obediencia a las decisiones del Consejo. Están ofreciendo la rebelión, se dio cuenta el representante Kalari. No a través de la violencia, sino a través de la introducción de conceptos que hemos mantenido contenidos durante miles de años. Derechos individuales, coincidió Beltar. Representación democrática. La idea de que las especies deben determinar su propio destino en lugar de aceptar la guía de civilizaciones superiores.
Están propagando un contagio ideológico. El representante mecánico de Nexus procesó esta información durante varios ciclos antes de responder. El análisis sugiere que los conceptos humanos, una vez introducidos en una población, se autopropagan. Las especies expuestas a ideas sobre derechos individuales y autodeterminación comienzan a generar preguntas adicionales sobre la autoridad y el gobierno. El efecto se propaga en cascada a través de las estructuras sociales. Está diciendo que sus ideas son virales. Precisamente. Y a diferencia de los virus biológicos, los virus ideológicos no pueden curarse mediante intervención médica. Solo pueden contrarrestarse mediante el aislamiento o ideas competidoras de mayor atractivo. El secretario Luminian parpadeó con lo que podría haber sido preocupación. Poseemos conceptos ideológicos de mayor atractivo que las nociones humanas de libertad y autodeterminación. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Por eso debemos retirarnos, continuó Beltar. No porque no podamos derrotarlos militarmente, sino porque la victoria militar no tendría sentido. Cada nave humana que destruimos lleva voluntarios que eligieron morir en lugar de aceptar la subyugación. Cada colonia humana que ocupamos se convierte en un símbolo de resistencia que inspira a otras especies a cuestionar nuestra autoridad. Cada humano que matamos se convierte en un mártir de conceptos que no podemos contrarrestar con la fuerza. La Cámara del Consejo estalló en armónicos de disenso y preocupación mientras los representantes luchaban por procesar la situación sin precedentes. Nunca antes se habían encontrado con una especie que pudiera convertir su propia derrota en un arma. Debe haber alternativas, insistió el anciano seperiano. Contención completa, eliminación sistemática de la capacidad de viaje espacial humano, reubicación de toda la especie en mundos aislados. Intentamos la contención, replicó Beltar. Se escaparon usando tecnología que aprendieron estudiando nuestras propias naves. Podríamos intentar el genocidio, pero el proceso requeriría décadas y demostraría a cada especie en la galaxia que el Consejo mantiene el orden a través del exterminio en lugar de la guía. ¿Cuánto tiempo creen que sobreviviría nuestra autoridad a esa revelación? Las implicaciones eran asombrosas. El Consejo Galáctico había mantenido el orden durante 10.000 años presentándose como guías benevolentes que usaban la fuerza solo cuando era necesario para proteger la estabilidad galáctica. Si respondían a la resistencia humana con un exterminio sistemático, se revelarían como tiranos que destruían a cualquier especie que se negara a aceptar su gobierno. Los humanos han creado lo que ellos llaman un escenario sin victoria, explicó Beltar. Si los destruimos, nos convertimos en los monstruos que dicen que somos. Si los dejamos en paz, propagan ideas que socavan nuestra autoridad. Si intentamos contenerlos, responden volviéndose más peligrosos y más inspiradores para otras especies. Entonces, ¿qué recomienda?, preguntó el representante Kalari. Nos adaptamos, dijo Beltar simplemente. Reconocemos que la galaxia ha cambiado y que nuestros métodos de gobierno deben cambiar con ella. Abrimos canales diplomáticos con la humanidad y comenzamos a tratarlos como iguales en lugar de súbditos. La sugerencia creó el caos en la Cámara del Consejo. Armónicos de indignación, incredulidad y pánico llenaron el espacio cristalino mientras los representantes luchaban por comprender la idea de tratar a una especie primitiva como iguales diplomáticos. Imposible, declaró el representante de Nexus. Nuestra autoridad se basa en la superioridad tecnológica y cultural. Si reconocemos a los humanos como iguales a pesar de su desarrollo primitivo, establecemos un precedente de que cualquier especie puede exigir un estatus igualitario independientemente de su nivel de avance. Quizás, respondió Beltar, ese precedente ya era hora de que llegara. El debate que siguió duró 3 días y cubrió un terreno filosófico que el Consejo no había explorado en milenios. La pregunta fundamental era si la civilización galáctica debía basarse en una jerarquía determinada por el avance tecnológico o en principios que reconocieran los derechos inherentes de todas las especies sapientes, independientemente de su nivel de desarrollo. Al final, fueron los propios humanos quienes forzaron la decisión. En el tercer día del debate del Consejo, todos los sistemas de comunicación de la galaxia recibieron la misma transmisión simultáneamente.
La presidenta Martínez apareció en pantallas en cientos de mundos, su imagen transmitida a través de las redes de comunicación secuestradas del Consejo. Ciudadanos de la galaxia, comenzó, su voz llegando a miles de millones de seres que nunca antes habían escuchado un mensaje directo de un líder planetario. Están siendo gobernados por seres que creen que tienen el derecho de determinar su destino sin su consentimiento. Les han dicho que esto es por su propia protección, por la estabilidad de la civilización galáctica, por el bien mayor. La transmisión mostró imágenes de las devastadas defensas orbitales de la Tierra, los restos de las naves humanas y los rostros de los humanos que habían muerto defendiendo su mundo. Luchamos contra ellos no porque quisiéramos la guerra, sino porque queríamos una opción. La opción de cometer nuestros propios errores, de aprender de nuestros propios fracasos y de determinar nuestro propio futuro. Esa opción pertenece a cada ser pensante en la galaxia, no solo a aquellos con la tecnología más avanzada. El mensaje continuó con algo sin precedentes en la historia galáctica, un llamamiento directo a los seres individuales de cientos de mundos para que consideraran su propia relación con la autoridad que los gobernaba. Pregúntense a sí mismos, dijo Martínez, ¿cuándo fue la última vez que se les preguntó qué querían que fuera su civilización? ¿Cuándo tuvieron por última vez voz en las decisiones que dan forma a su mundo? Si sus líderes realmente sirven a sus intereses, ¿por qué nunca les han preguntado cuáles son esos intereses? La transmisión terminó con las coordenadas de una frecuencia de comunicación que los humanos prometieron monitorear, invitando a cualquier ser en la galaxia que quisiera discutir alternativas al sistema actual a que se pusiera en contacto. En cuestión de horas, la frecuencia se vio abrumada por respuestas de toda la galaxia. Individuos de docenas de especies, muchos de los cuales nunca habían considerado cuestionar sus sistemas gubernamentales, comenzaron a hacer el tipo de preguntas que el Consejo Galáctico había pasado milenios evitando. El daño está hecho, anunció Beltar a la sesión de emergencia del Consejo. Independientemente de lo que decidamos aquí, los humanos han introducido con éxito los conceptos de derechos individuales y representación democrática en la población galáctica. Podemos adaptarnos a esta nueva realidad o ver cómo nuestra autoridad se derrumba a medida que especie tras especie comienza a exigir la autodeterminación. La votación final ni siquiera estuvo reñida. Enfrentado a la elección entre la evolución y la extinción, el Consejo Galáctico eligió sobrevivir en una galaxia cambiada en lugar de mantener su autoridad en una muerta. La retirada del espacio humano comenzó de inmediato. Las naves del Consejo partieron del sistema Sol sin ceremonia, sus tripulaciones en silencio mientras pasaban junto a los restos de lo que una vez fue la flota más poderosa de la historia galáctica. Detrás de ellos, las naves humanas comenzaron el proceso de recuperar tecnología alienígena y prepararse para un futuro que ninguno de ellos había esperado ver. Pero el verdadero cambio estaba ocurriendo en toda la galaxia, donde miles de millones de seres habían escuchado un mensaje que nunca podría ser olvidado: la idea de que tenían derecho a determinar su propio destino. Las cámaras del Consejo Galáctico quedaron en silencio. Sus debates concluyeron y sus representantes partieron para explicar a sus mundos natales por qué la galaxia nunca volvería a ser la misma. En los vacíos salones cristalinos, solo los sistemas automatizados permanecieron para monitorear la cascada de comunicaciones que fluía entre los mundos mientras especie tras especie comenzaba a imaginar cómo podría ser el autogobierno. La humanidad no había conquistado la galaxia. Le había dado algo mucho más peligroso: la idea de que la conquista era innecesaria cuando los seres podían elegir su propio camino a través de las estrellas. El silencio que siguió no fue el silencio de la derrota, sino el momento de calma antes del comienzo de una nueva era.